Hola a todos, yo soy Javier. Espero que estéis bien. Recientemente, en uno de los vídeos que hicimos de título El rey Carlos es peor que el príncipe Andrew, dejamos caer que las amistades del rey Carlos eran profundamente oscuras. Oscuras a falta de un adjetivo que pueda mostrar los horrores que habían cometido estas personas. Ese vídeo planteaba una incógnita. Era consciente el rey Carlos de todo lo que hacían grandes amigos, mentores y gente con la que tenía relación. En los comentarios de ese mismo vídeo, varios de vosotros me dejasteis perplejo al ponerme una historia, la relación entre Isabel Carlos y la desaparición de niños indígenas en Canadá. Y este vídeo surge un poco gracias a esos comentarios, para poder investigar, para poder comentar la información que hay disponible y para poder reflexionar sobre si se le puede dar validez o no a estos rumores. Rumores y, bueno, con testimonios, no solo se ampara en la palabra de otros. En fin, vamos a empezar el vídeo de hoy. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, le podéis dar a like y os podéis suscribir al canal. Si no os gusta, le podéis dar a dislike, podéis hacer cualquier crítica que creáis oportuna o incluso insultar. Aquí no serán borrados ninguno de los insultos. Por último, me gustaría recalcar que no donéis absolutamente nada de dinero ni a este canal ni a ningún otro youtuber. Ya ganamos suficiente con la publicidad que os está saliendo en estos vídeos o por las suscripciones premiums que tengáis a YouTube. Es indiferente. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia de hoy. Antes de que nos pongamos a decir nombres o hacer ningún tipo de acusación, conviene entender que hay una realidad que no es discutible en todo este caso. Durante generaciones ha habido muchos niños indígenas que han desaparecido dentro de un sistema creado por el propio Estado. No estamos hablando de un episodio aislado, estamos hablando de una red de internados que se llamaba Indian Residential Schools, que funcionaron durante más de 100 años, desde finales del siglo XIX hasta bien entrados el siglo XX. Eran escuelas residenciales financiadas por el gobierno canadiense, gestionado por las iglesias católicas, también había anglicanos, había presbiterianos y otras denominaciones, y el objetivo era la asimilación. Si bien sabemos, Canadá es un país de amplios dominios. Tras tomarla el Reino Unido, quedaron muchas tribus aisladas de gente autóctona, indígenas, locales, cuyo estilo de vida era completamente diferente al de las ciudades o al de otras comunidades indígenas que hubieran estado en contacto con los colonizadores. Por lo que el gobierno puso en marcha estos centros de residencia, entonces llamado indios, en vez de nativoamericanos, ¿no? Que las películas Indios y Vaqueros, sin ir más lejos. Hoy por hoy, bueno, es un término que ha quedado anticuado y es una práctica que ya no se da. La asimilación era lo importante, arrancar al niño de su entorno, quitarle la lengua, su cultura, su identidad y reconstruirlo según el modelo dominante. Lo que algunos historiadores han descrito como ingeniería social forzada. Más de 150.000 niños y niñas pasaron por este sistema. Esa es la cifra aceptada. Pero claro, luego te pones a ver desde dentro lo que llega y es donde todo se empieza a tornar oscuro, bastante turbio. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, el organismo más importante que ha estado investigando este asunto, confirmó al menos 3.200 muertes de niños en estos centros. Y lo que realmente inquieta no es el número, es cómo se construye. Porque casi un tercio de los casos documentados no hay ni siquiera nombre del menor.
En muchos otros ni siquiera tenemos causa de la muerte. En otros tampoco tenemos fecha clara. Y bueno, es que cuando hay tantísimas anomalías de información que es crucial a la hora de registrar la muerte de un ser humano, te das cuenta de que la construcción del número también pone de manifiesto. Causas que aparecen reflejadas son la tuberculosis, la gripe, la malnutrición, pero también negligencia sistémica. Escuela con tasas de mortalidad que en algunos periodos eran varias veces superiores a las del resto del país, en condiciones de hacinamiento horrorosas, con una higiene terrible y atención médica que brillaba por su ausencia prácticamente. Y luego eso, claro, estos niños que morían lejos de su comunidad y no eran devueltos a sus familiares, que se enterraban en los mismos terrenos de la escuela, sin notificación a los padres. Archivos pues, que se terminaban perdiendo, que nunca se crearon o que quedaron dispersos entre administraciones públicas, diócesis y órdenes religiosas. El resultado, totalmente devastador, que no solo hubo muertes, sino que muchas de estas muertes quedaron desdibujadas en el tiempo, sin registro claro, sin identificación y sin cierre para las familias. Y eso es algo que todavía a día de hoy no se ha resuelto, ya que el Senado canadiense en informes recientes sigue denunciando que los pueblos indígenas no tienen acceso completo a los registros históricos. Sé que muchos de vosotros estáis pensando, bueno, ya, pero yo he venido aquí por Isabel II. Pero creo que es muy importante entender el contexto antes de entrar con la conexión, ¿vale? Hay que hablar de niños literalmente desaparecidos y de archivos que continúan inaccesibles o incompletos. O sea, es un problema que se ha abierto en el pasado, pero que no se ha sabido cerrar a la hora de poner de manifiesto toda la gente que realmente murió. Además, hay investigaciones recientes del National Center for Truth and Reconciliation que han ido ampliando la base de datos de víctimas, lo que refuerza una idea clave. Los números oficiales se quedan cortos. Y, claro, esto lo reconvierte en una dimensión diferente, que es algo que nunca llegó a ser noticia, que las mismas comunidades indígenas no tuvieron esta información, que fueron historias transmitidas sobre niños que no volvieron nunca, hermanos que desaparecieron o padres que nunca recibieron explicación, pero que ellos no sabían lo que había acontecido. Y claro, este es el principal problema. Cuando un sistema ha generado que desapariciones de generación en generación, cualquier añadido a la historia no deja de completar un hueco que ellos mismos han abierto. Durante todas estas décadas se miraba a otro lado, era un tema desconocido, pero en el año 2021 sucede algo gordo. En mayo de ese año, la nación Tk'emlúps te Secwépemc, que el nombre se las trae también, anuncia algo que sacude el panorama. Utilizando tecnología radar, han localizado 215 enterramientos sin marcar en el terreno de Kamloops. No han excavado, no están presentando restos exhumados, lo que tienen es un mapa consistentes con enterramientos. Y claro, lo que acompaña el anuncio es que la propia comunidad dice que esto no es un descubrimiento para ellos, que eso ya confirma lo que llevan sabiendo desde hace mucho más tiempo, de niños que no volvieron a casa, de historias transmitidas de generación en generación. Y claro, el problema ya se percibe como un patrón nacional. Y claro, empieza a dispararse la tensión social y hay protestas, hay actos simbólicos, hay estatuas de figuras históricas asociadas a la monarquía británica que son derribadas o vandalizadas. La gente empieza a acusar a la realeza de andar detrás de las muertes de Kamloops. Y claro, el caso ya empieza a ser que millones de personas que no sabían nada del tema empiezan a encontrar información, testimonios y rumores también, por supuesto, ¿no? Y claro, la historia, como no aparece en documentos oficiales ni en investigaciones académicas, sino en el ecosistema digital,
la información para acceder a ella tenemos que pasar por miles de blogs, publicaciones, vídeos en el que se construye el relato. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Porque antes he dicho Carlos, el rey Carlos, no tiene nada que ver en esto. El que tiene que ver es el marido de Isabel, Isabel II y el príncipe Felipe. Porque, claro, según una versión, ambos habían visitado Kamloops en la década de 1960. Y durante esa visita, parece ser que había coincidido con que se habían llevado a un grupo de niños indígenas. Siempre, además, se menciona el número 10. La salida se describe como un picnic o una actividad recreativa. El elemento central del relato es que los niños nunca regresaron. A partir de allí, la historia se expande incorporando detalles que refuerzan su impacto. Se mencionan supuestos testigos que habrían presenciado los hechos, se hablan de denuncias que nunca prosperaron y se introduce la idea de que existieron procesos judiciales paralelos que habrían llegado incluso a declarar culpable a la reina en ausencia. Lo que aparece una y otra vez es el nombre de uno de los supervivientes, William Combs, presentado como superviviente indígena de Kamloops y Mission, residente en Vancouver y autor de una declaración donde afirma haber visto a la reina y al príncipe Felipe haberse llevado a 10 niños que nunca regresaron. De hecho, en la versión difundida, por lo que luego ya mencionaremos un poco más, de Kevin Annett, Combs se identifica como un salís interior de espíritu danzante. En fin, imagino que será una cosa de los nativoamericanos. Dice tener 58 años y no solo acusa a la reina de este episodio, sino que describe torturas en Kamloops y la muerte de personas que no han alcanzado la mayoría de edad a manos de un sacerdote que tendría conexión directa con la realeza, el hermano Murphy, y un entierro nocturno en el huerto de la escuela. Es decir, el testimonio no se limita al rumor de la reina, sino como forma parte de acusaciones extremas por parte de Kamloops. El gran problema es de dónde viene este testimonio, ¿no? Porque lo más sólido que he podido encontrar no es una validación oficial, sino de un relato que circula un poco en el ecosistema de Kevin Annett, la ITCS y sitios que republican el mismo material. Si lo confirmamos por la agencia Reuters, revisó y dijo que no aportaba pruebas ni fuentes que sostuvieran sus acusaciones, ¿vale? De todas maneras, esto encaja con una parte importante de la historia, el que os he comentado antes, Kevin Annett, ¿vale? Que esta información que compartió William Combs fue amplificada por Kevin Annett. Este es exministro protestante y convertido en activista y lleva años denunciando a abusos en los internados indígenas y terminó creando su propio círculo de investigación y denuncia al margen de las instituciones oficiales, ¿vale? Así que esta es un poco la persona que ha dado también bastante credibilidad al testimonio que lo conecta con la realeza. Lo que podemos decir exactamente de Combs, bueno, antes de ir con lo de Combs, hay una pieza de un periódico aquí que tengo anotado. Perdona que esto sea un poco caótico, pero no, la verdad no me he organizado lo mejor posible para este vídeo, pero un periódico llamado el Dorchester Review afirma que la historia del secuestro de 10 niños se originó en los años 90, cuando Combs se la contó a Annett, quien la difundió antes y después de la muerte de Combs. Sobre qué decía exactamente Combs hay varios elementos recurrentes. En la versión de Annett, Combs afirma que el episodio fue presenciado también por George Adolph, a quien presenta como otro alumno que ya había muerto. Menciona solo nombres de pilas sueltos de algunos niños como Cecilia y Edward y sitúa la escena en un picnic del Dead Man's Creek durante una visita real en octubre de 1964. Este detalle importará mucho porque muestra que su relato tiene precisión que por lo menos la da él
pero que no es una acusación vaga, sino con una escena definida, un lugar, actores y víctimas. También conviene entender que Combs no solo era el testigo de la reina dentro de ese universo narrativo. En textos críticos sobre la genealogía de los rumores de los Kamloops, se le atribuye haber impulsado otras historias muy duras, como entierros en el huerto de manzanos, bebés arrojados al horno o asesinatos directos dentro de la escuela. De nuevo, esto aparece en fuentes secundarias, polémicas y no como verdad asentada. Lo que sí que se puede decir es que su muerte fue un poco rara, ¿no? Porque en la versión de Annett, publicada luego por La Lucha o Struggle, dice que Combs murió en el Hospital St. Paul's de Vancouver el 26 de febrero en 2011, que iba a ser testigo principal y que su fallecimiento fue sospechoso o incluso homicida. Eso existe como afirmación publicada. Lo que no he encontrado nada es nada que respalde las acusaciones de eso, de una inyección letal ni nada por el estilo. Claro, la historia también se apoya en la existencia de entidades que se presentan como tribunales internacionales o cortes de justicia alternativa, vinculado al que hemos mencionado antes, a la ITCCS, que es el Tribunal Internacional de los Crímenes de la Iglesia y Estado, que mucha gente ha asociado siempre como muy conspiranoicos, pero bueno, al fin y al cabo son gente que está intentando descubrir la verdad de los crímenes de Estado, que bien sabemos que existen. Que no todo es un crimen de Estado no significa que no haya habido crímenes de Estado. Y con la Iglesia lo mismo. Muchísimos casos en colegios españoles o irlandeses donde resultaba que tenían prácticamente su propia red montada, los sacerdotes que dirigían la escuela y que eran profesores allí. Lo cual, pues, es realmente descorazonador porque uno esperaría que una institución destinada a la protección o a la divulgación de una fe no estuvieran haciendo lo peor de lo peor con gente tan vulnerable. Uno lo esperaría. De todas maneras, centrándonos un poco en Annett, ¿no? que es el que llevó todo esto al Tribunal de los Crímenes de Iglesia y Estado, desde ese entorno se construye una narrativa que mezcla elementos confirmados con acusaciones más difíciles de verificar. Se organizan juicios, se emiten veredictos y se publican orden de arrestos contra figuras de alto nivel, incluida Isabel II. Todo esto ocurre en un marco legal reconocido, pero se presenta con una estética y un lenguaje que limitan procesos judiciales reales, lo que facilita que muchas personas lo perciban como legítimo. A este núcleo, pues si le sumamos un montón de páginas web, un montón de gente que pone en duda el contexto de la monarquía y la relación de un miembro, nieto de Felipe y de Isabel, con una de las redes más importantes o más conocidas del mundo entero, pues uno si acaba por pensar, de tantas maldades que hemos oído ya de la monarquía, uno acaba por pensar que todos los rumores que le llegan pueden tener una parte de cierto. Porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo antes, cada vez que se me asociaba a unas élites o la realeza con algo realmente horroroso que pudiera ocurrir, era de los que decía, venga, ponte el gorro de papel de plata, porque esto es una conspiranoia como la copa de un pino. Pero ya a día de hoy, como ha salido tantísimas cosas, uno acaba por dudar absolutamente todo. Y claro, a medida que la historia se expande, ¿no? La narrativa no se desarrolla en un vacío, sino que se apoya en un clima de desconfianza acumulada hacia las instituciones. Y cualquier estructura alternativa que prometa revelar la verdad encuentra una audiencia predispuesta a escuchar, predispuesta a incluso darle credibilidad. Porque esto lo he comentado también cuando tratábamos el crimen de Alcácer. Lo peor que puede haber en una investigación es flecos, es cosas sueltas, es mala praxis. Porque cuando se repite un patrón de mala praxis y cuando hay tantísimos huecos que rellenar, la imaginación puede volar hasta el punto más lejano con la finalidad de que todo tenga sentido. Y creo que en este caso sucede algo parecido. Al final, todo el tema de Annett quedó limitado porque no pudieron demostrar la conexión, no tenían jurisdicción real, no formaba parte de ningún sistema estatal
y sus veredictos y órdenes de arresto pues no tenían ningún tipo de validez legal. Y claro, siguen en activo, pero en un círculo muy reducido. Y ahora, es un poco a modo de reflexión, ¿no? Porque el plano social tiene bastante importancia aquí, ¿vale? En 2021, en pleno impacto de los hallazgos, se producen actos simbólicos muy contundentes. Se derriban las estatuas de la reina Victoria e Isabel en muchas ciudades de Canadá, lo cual no es un gesto aislado. Al mismo tiempo, hay líderes indígenas que habían planteado la necesidad que la corona, ahora respaldada por Carlos III, asuma de forma más explícita la responsabilidad histórica, no en términos abstractos, sino con medidas concretas, con apertura total de archivos, investigaciones por las propias comunidades. Y claro, esto produciría un matiz muy importante. Ahora, imaginamos, ¿y si hubieran sido los monarcas? ¿Y si los monarcas realmente fueran responsables de llevarse a estos críos y, bueno, en fin, hacerle todo tipo de daño y luego enterrarlos? Después de ver las grietas del relato, a uno se pregunta, ¿y si fuera verdad? No como teoría viral amplificada, sino como algo real. En el caso de los internados indígenas, hubo hechos que durante años no estuvieron documentados, no fueron recogidos y no tenían respaldo institucional. Familias que hablaban de niños que no volvían se convertía en un boca a boca, pero nunca en un registro oficial. Con el tiempo nos hemos acabado dando cuenta que todo lo que decían estas familias y toda la rumorología que iba en torno a la desaparición de personas de estas comunidades indígenas resultó ser cierto. Y claro, la figura de Isabel II se sitúa en un plano distinto. No se trata de una persona dentro de una historia concreta, sino de alguien que representa una institución que sí estuvo presente durante todo este periodo. Sí es verdad que no se documenta que la reina y Felipe estuvieran en Kamloops, sí que se documenta que estuvieran relativamente cerca. Lo cual, claro, en el registro no ponen exactamente la ciudad de donde desaparecieron, pero sí que estaban en Canadá en esa época. Esto lo sumamos a que la corona como estructura política forma parte de todos los actos de altruismo, especialmente en Canadá, donde la reina tiene representación. Y ya sabéis que toda la monarquía, por alguna razón, le gusta siempre estar con asociaciones benéficas, ayudando a los pobres, preocupándose por la salud mental. Luego todos sabemos que sus motivaciones no son precisamente ayudar al prójimo, pero bueno, eso nos daría para otro vídeo completamente distinta. La combinación es lo que hace que para algunos la acusación no resulte completamente descartable desde un primer momento. Un sistema donde hubo abusos documentados y una figura que simboliza la continuidad de ese sistema. Y claro, ahí la historia encuentra su fuerza. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que todo sean rumores. Lo que tenemos la garantía de que no son rumores es que esos 10 niños desaparecieron. Es que ha habido miles de muertes de indígenas en un patrón permitido por el Estado y por la Iglesia. Ya decir que el rey y la reina tuvieran algo que ver, no puedo hacer esa afirmación porque no tengo ningún tipo de prueba. Pero, como opinión propia, diré que me cuadra bastante bien dentro del patrón que manejan las élites de captación y de utilizamiento de personas vulnerables que saben que las familias no van a poder tener recursos nunca para encontrar. Porque lo hemos visto ya en el caso Jeffrey y lo llevamos viendo mucho tiempo con gente que desaparece. En nuestro mismo país, en España, en México, en Estados Unidos y en muchos sitios del mundo. Por lo que, bueno, si podemos terminar este vídeo de una manera positiva, cuidad de vuestros hijos, siempre tenerlos controlados. No lo tengáis fuera de vista o fuera de gente de vuestra confianza, porque nunca sabes qué puede suceder. Muchas gracias por estar allí. Me encantaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Pensáis que los monarcas pudieron tener algo que ver o no? Os estaré leyendo como siempre y respondiendo tarde, pero siempre respondo. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.